tardes. Muy buenas tardes. Espero que estén bien. A ver quién llega por aquí para acompañarme en esta un poquito lluviosa, nublada tarde, pero hay que acostumbrarse a todo. Así que voy a esperarles por aquí, a ver quiénes son los primeros que llegan. Kim, bienvenida como siempre. Qué gusto encontrarte aquí nuevamente. No sé cómo estará el clima por allá, pero por aquí estamos en un up and down. A veces un calorcito, ayer por lo menos estaba bonito, bastante soleadito. Llovió un poquito, pero no fue nada así que perturbara el disfrutar el día. Y resulta que hoy está muy nubladito y va a empezar a refrescar, a ponerse más fresquito, más frío. Margarita Paisa, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludos a Miguel. Y bueno, pues hay que agarrar eso, ¿no? Creo que en esta semana nos va a caer agua otra vez 2 veces en la semana. Fíjate que este invierno ha llovido mucho, mucho. Para aquí, para la zona de nosotros, la lluvia ha sido más que la nieve, porque las temperaturas no han estado suficientemente frías. En algunos momentos sí, pero en la mayoría de los tiempos ha sido como para solo llegar a convertirse en hielo nada más. Así que no nos ha ido tan mal. Más al norte sí han tenido mucha nieve, pero nosotros aquí en esta zona, gracias a Dios, hemos tenido frío, hemos tenido el agua, la lluvia, el hielito, pero la precipitación de nieve no ha sido hasta ahora tan significativa, solamente en una ocasión y se derritió pronto. No nos quejamos. A mí particularmente me gusta el frío. Yo soy de las que me gusta el frío, pero reconozco que hay personas que no tienen condiciones en sus viviendas o para eso, ¿no? Y nada, y que hay personas que les gusta el calor, no les gusta el frío. Así que hay que entenderlo todo. ¿Qué les cuento? Ha sido una semana interesante. Ya creo que les había dicho la semana pasada que el martes pasado nos tocaba la segunda dosis de la vacuna, así que fuimos a eso. Jocabet, bienvenida. Buenas tardes. Les cuento lo que pasó. Fue algo interesantísimo y no lo olvidaré. El día antes, el lunes, cuando terminamos el estudio, perdón, nos fuimos a comer porque siempre hacemos así, hacemos nuestra segunda comida después que terminamos aquí el estudio. Entonces comimos y estábamos bien tranquilos, nos vinimos acá al cuarto donde está la televisión y yo ya me puse en mi escritorio para hacer alguito de scrapbook. Dianita, bienvenida. Y estábamos tranquilos cuando de pronto mi esposo me dice, ay, me está empezando a molestar una muela. Y cuando él dice eso, yo me pongo nerviosa porque es una muela que le ha dado muchos problemas. Tiene un crown, una corona ahí. Y hemos ido al dentista 2 o 3 veces y lo han referido. Roxana, bienvenida. Lo han referido a un ortodoncista para el asunto de hacerle un root canal. Pero el ortodoncista que lo ha visto le ha dicho, no, tú no necesitas eso ahí. Total que no sabemos con exactitud,
cuál es el problema de esa muela, pero cuando esa muela aparece y se hace sentir es difícil. Así que el pobre ahí pasó toda la noche casi sin dormir y bueno, al otro día íbamos por la vacuna. Entonces yo llamé a una amiga, llévanos tú, porque yo lo veo a él como muy decaído. Y nos fuimos. Emma, bienvenida. Emma Conde, muy bienvenida. Bueno, Olguita, también estás aquí, gracias. Les estoy contando lo que nos pasó la semana pasada, ¿ok? Antes de empezar el estudio. El estudio de hoy es corto, así que puedo contarles todo esto. Bueno, nos fuimos, mi esposo todavía con ese un poquito de molestia de la muela, le había dicho al hijo nuestro que por favor le pusiera un medicamento en la farmacia para la muela. Bueno, nos fuimos, nos pusimos la vacuna. Perfecto. Al regresar del sitio donde nos pusieron la vacuna, pues estábamos acá al rato yo me fui a preparar los alimentos y a mi esposo siempre que se pone la vacuna del flu le da como un poquito de quebranto. Cuando le pusieron la primera dosis, el quebranto fue muy pasajero. Pero ahora que le pusieron la segunda dosis, pues sí, claro, iba a luchar un poco más con los efectos dentro de su cuerpo de lo que ya había de la vez anterior, ¿no? Así que empezó a sentirse mal, me decía, tengo así como un quebranto de gripe, como que me voy a sentir así como resfriado. Así que se tomó la medicina para el dolor de la muela y un Tylenol para las molestias del cuerpo, de la vacuna. Y ahí se quedó descansando en su silla reclinatoria. Yo me senté en el escritorio. Yo no sentía nada, la verdad. Me sentía bien, no vi ninguna diferencia porque me hubieran puesto la vacuna. Habían pasado varias horas y yo estaba de lo más bien. Y aquí viene lo gracioso. Estaba haciendo mi página de scrapbook y mis asuntos de manualidades. Se me cayó algo al suelo y de pronto me agaché para recogerlo en la silla donde estaba sentada. Y todavía no me puedo explicar de qué manera. La silla se dio una voltereta. Yo caí al suelo. Quedé debajo del escritorio. Y me quedé así como sorprendida. ¿Y cómo me caí? ¿Qué fue esto? Claro, como quitamos las alfombras de la casa y pusimos madera, piso de madera, mi esposo me había comprado un protector que se pone para la silla de los escritorios que no raye la madera, ¿verdad? Aunque esas sillas no tienden a rayar, pero de todas maneras teníamos ahí ese protector. Y yo lo sentía que era un poquito resbaladizo. Así que creo que eso fue lo que pasó en un momento determinado. Mi movimiento para ir a recoger lo que se me cayó, desbalanceé el peso de la silla, me puse más a un lado y como estaba tan resbaloso, la silla dio vueltas. Sari, bienvenida, Sari. Así que me he caído. Y ya les digo que fue una caída tremenda. Cuando me vi debajo del escritorio, lo primero que me miré y me busqué fueron las rodillas. Porque yo dije, si yo me llego a fracturar estas rodillas, adiós señora Omaña. Ustedes saben que yo tengo reemplazo en las dos rodillas. Bueno, a ver quién está por allí. Libet, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Les estoy contando lo que nos pasó la semana pasada. Así que toda como pude, ahí en el suelo, enderecé la silla, me agarré de la silla, pero yo no puedo doblar las rodillas. Me es muy difícil, doblo más una que la otra. Y me paré. Mi esposo en ese momento había ido a tomar agua, así que cuando regresó me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, ay muchacho, me he caído. Caí debajo del escritorio. Y él dice, yo oí un ruido abajo en la cocina, pero no me imaginé que eras tú. Le dije, pues era mi inmensa humanidad en el suelo. Así que, bueno,
Gracias a Dios no me fracturé nada, solo aporreos, como decimos, ¿no? Magulladuras de la caída. Y nos acostamos, le dimos gracias a Dios de que a pesar de las incomodidades que él tenía con la muela y la vacuna, se sentía un poquito mejor y que pues gracias a Dios que a mí no me había pasado gran cosa con la caída. Nos dormimos, pero amigos y amigas, déjenme decirle, Piedad Rocío, bienvenida. Al día siguiente, yo estaba que casi no me podía mover. Era, me sentía tan golpeada, tan y tan magullada, que le dije a mi esposo, pues yo no sé si esto es una combinación de caída con vacuna o qué, pero estoy fatal. No tenía quebranto de fiebre, no tenía así molestias de gripe, pero me dolía todo el cuerpo. Y vuelvo a decirles, yo no sé si era la mezcla de la caída con la vacuna o es que la segunda dosis de la vacuna da esos malestares. De todas maneras, ese día lo pasamos muy tranquilos, casi sin actividad, tratando de descansar y dormir un poco. Y a las pocas horas, pues ya en la tarde estábamos bien otra vez, gracias a Dios. Todo pasó y no hubo más, pero nunca olvidaré que en el día de la vacuna mi esposo le molestó la muela y yo me caí de la silla, como para no olvidar lo que nos sucedió en esa ocasión. Pero damos gracias a Dios porque en medio de todo el Señor siempre nos cuida. Y nos hemos sentido bien, no hemos tenido ningún otro síntoma ni nada que haya interrumpido nuestro programa personal. Y una cosita que les tengo que decir porque no me puedo quedar callada. Y es que tuvimos la bendición de ir el sábado por primera vez a la iglesia después de un año. Esto ha sido algo fabuloso, nos sentimos tan a gusto. Creo que por ahí está Claudia. Y Claudia, ya te saludé. Betty, hola Betty. A Jocabet también la saludé. Así que fue lindo el sábado llegar allí a una iglesita que tenemos aquí cerca donde nuestro hijo se congrega. Y poder compartir con los hermanos el sermón fue precioso. No sé, creo que el haber estado privada de la oportunidad de estar en una congregación me hizo apreciar mucho más los cantos, el momento de oración y todas las cosas que surgieron y por supuesto el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? El lugar estaba muy bien acondicionado, había toda la distancia requerida, la higiene, todo era especial para que no hubiera ningún peligro. Y al principio pues se le pidió a todos que por favor usaran sus máscaras y que contribuyeran con la seguridad del local. Y así fue un espíritu muy bonito y tuvimos esa linda oportunidad. Así que ve, no fue todo tan malo la semana pasada. Espero que ustedes hayan tenido una linda semana y que la hayan pasado bien, ¿verdad? Y que todo pues camine bajo la voluntad de Dios. Pero siempre suceden algunos acontecimientos y hay que analizarlos para uno darse cuenta cómo son las cosas de la vida. Bueno, estamos listos para estudiar el personaje de hoy. Como siempre es mi costumbre, vamos a tener una corta oración para dar inicio a nuestro estudio. Dios y Padre en los cielos, que te estás desde allí y que escuchas nuestras oraciones y ves nuestro caminar por este mundo lleno de pecado. Te invitamos para que sigas con nosotros, para que tu Espíritu Santo nos ilumine al abrir tu palabra y para que el mensaje que ella tiene pueda ayudarnos a reflexionar, a tomar decisiones y a conocer mejor todo aquello que está registrado en tu palabra y que es para nuestro crecimiento espiritual.
Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigas y amigos que están presentes, por ahí está el técnico, ya está bien, ya la muelita no le molesta. Déjenme decirles que el personaje de hoy es un personaje del que se habla muy poco en la Biblia. Aparece en un solo lugar. Y es interesante porque aparece en la epístola que el apóstol Pablo le escribió a los romanos. Y allí en el capítulo 16, busquen sus Biblias y vengan conmigo al capítulo 16. Allí hay aproximadamente la mención que el apóstol Pablo le hace a 24 personas. Creo que son 24. Ustedes después pueden leer el capítulo y subrayando. Me parece que son 24 las personas de las que se mencionan allí. Pero fíjense que de las 24 que se mencionan, 6 son mujeres. Y de esas 6, allí el apóstol Pablo habla un poquito más de 4 de ellas. Y de una de esas 4 es que nosotros vamos a estudiar en esta tarde. La encontramos en los primeros 2 versículos del capítulo 16. Así que vamos a leer detenidamente esos 2 capítulos y vamos a conocer con lo que dice ese capítulo a la gran y, ¿qué más digo? Bondadosa Febe, una diaconisa del tiempo del apóstol Pablo de la iglesia de Cencrea. No se habla mucho de Febe, así que es nuestra oportunidad hoy de mirar un poco la personalidad, el radio de acción y el papel que Febe desempeña en las Sagradas Escrituras por los cuales el apóstol Pablo toma un momentito para hablar de ella. Leamos en Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesiten, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. 2 versículos. No necesitamos más para conocer a Febe, porque hay ocasiones en la vida en las que uno no necesita tanto conocer la vida íntima y privada de una persona para saber cuánto ha impactado, cuánto ha hecho y realmente qué clase de persona es. Y comencemos aquí viendo que la Biblia nos da muchos detalles acerca de Febe. Febe, su nombre significa radiante o brillante. Y definitivamente esta era una mujer que poco podía pasar por inadvertida, que poco podía dejar de brillar, porque en la vida se brilla de muchas formas y maneras. Hay quien se promueve el brillo propio para que todos los que están a su alrededor le conozcan. Y hay quienes pasan por la vida como si fueran inadvertidos, pero sus obras, la calidad de la forma como hacen las cosas, el estilo en el que se desarrollan con los demás, hace posible que brille con luz propia. No necesitan que nadie ni hable de ellos, ni les eche piropos, ni digan cosas lindas, ni escriban poemas, canciones, ni nada en nombre de ella, porque su manera de ser,
su carácter, lo que es la suma de los atributos de un ser humano, brilla y habla por sí mismo. Y yo califico a Febe como una persona que brillaba por lo que era, por sus cualidades. Vamos a ir sacando de estos dos versículos algunas características interesantes que quiero mencionar. Y como son las cositas que a veces no tomamos en consideración, yo las he anotado aquí y las voy a ir desarrollando poco a poco para que ustedes también los tengan. Yo sé que cada vez que nos reunimos en las reuniones de Ministerio de la Mujer y se hacen dramatizaciones, se dramatiza Esther, se dramatiza Ruth, se dramatiza Sara, se dramatiza Abigail y se dramatizan a Dorcas y a muchas otras, pero poco se habla y poco se dramatiza de estos personajes de la Biblia que también tienen una contribución muy grande para nosotras las mujeres y yo diría que para la iglesia en general, no necesariamente las mujeres, porque no me voy a volver feminista solamente hablando de mujeres, ¿ok? Así que Febe, dice el apóstol Pablo allí, que les recomienda ¿a quién? ¿A quién está recomendando el apóstol Pablo? La está recomendando a ella, a Febe. ¿Y a quién se la está recomendando? Se la está recomendando a la iglesia en Roma. ¿Y por qué a la iglesia en Roma? ¿Qué tiene Febe que ver con eso? Ya vamos a ver. No sabemos si Febe era alta o bajita, gorda o flaquita, blanca o morena. No sabemos si Febe era soltera, casada, divorciada o viuda. No sabemos. Sabemos que vivía en un puerto llamado Cencrea, porque allí lo dice. Les recomiendo a nuestra hermana Febe. Sabemos que era diaconisa porque allí lo dice. Diaconisa de la iglesia de Cencrea. Así que está bien definido el lugar donde Febe vivía y el cargo de responsabilidad que Febe ocupaba en la iglesia de Cencrea. Hay algo que tengo que confesarles en este momento, y es que yo, nacida y criada en la iglesia, aunque bautizada después mucho más adelante en mi vida, casada con un pastor por 52 años. El técnico me dice que 53, él siempre anda con sus numeritos adelantados, por si acaso. Oiga, nunca he sido diaconisa. Ese privilegio no lo he tenido nunca. Pero Febe era una diaconisa de la iglesia de Cencrea y el apóstol Pablo la presenta como hermana. Una terminología que nosotros usamos porque una vez que venimos a ser parte del cuerpo de Jesucristo, hay una hermandad entre nosotros, hay una relación como de familia que nos hace sentir que todos somos hermanos en Cristo Jesús, que todos somos iguales a la luz del Evangelio y que no hay diferencia entre hombres y mujeres. La terminología diaconisa es el femenino del término diáconos y no tiene otra traducción en la Biblia sino servidor. De manera que Febe era una servidora en la iglesia de Cencrea. Cencrea quedaba más o menos como a unos 11 kilómetros, aproximadamente unas 8 o 9 millas de Corinto. En Corinto estaba el apóstol Pablo y había estado allí escribiendo su carta a los romanos. Cerca estaba entonces Febe,
Y por eso encontramos que ella aparece mencionada en esta carta, porque a ella Pablo le da la encomienda de entregar esta carta a la iglesia en Roma. Vamos a seguir adelante. Entre mis apuntes tengo aquí anotado otras cositas que quiero que vayamos descubriendo de Febe. Febe tenía que haber sido una mujer muy devota y consagrada y muy servicial. Porque entre las cosas que las diaconisas hacen, el servicio que las diaconisas prestan a la iglesia, ese servicio se traduce en atenciones, en actos de bondad y en actos de compasión para la iglesia y para la comunidad donde se encuentra la iglesia. Febe tenía que haber sido una mujer muy íntegra, honesta y confiable, porque de lo contrario, el apóstol Pablo ni la hubiera recomendado, ni le hubiera pedido que ella llevara la carta a Roma como él se lo encomendó. Ella va con una misión que le dan y se nota que Febe era una mujer que estaba acostumbrada a hacer esos actos de sacrificio y de amor por otros. Por eso no lo pensó cuando le pidieron el favor de ir a entregar esta producción, esto que el apóstol Pablo había escrito para la iglesia en Roma. Sigue diciendo en el versículo 2, Febe contaba con el aprecio profundo y la gratitud profunda del apóstol Pablo, porque en el versículo 2 dice, les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos de la fe. ¿Por qué el apóstol Pablo preguntaría por esto? A mí se me ocurrió pensar que de pronto Pablo quería que tuviera mucho cuidado en hacer cualquier manifestación de desagrado, porque la carta no la llevaba ningún hombre, sino que la llevaba una mujer. Y déjenme decirles que en muchas ocasiones hemos hablado del prejuicio que existía entre los judíos, los griegos, los romanos y todas estas culturas de los tiempos de la iglesia primitiva para con la mujer. Pero aquí hay algo interesante. Aquí hay unas palabras de encomio, unas palabras de advertencia, un consejo de cómo deben tratar a Febe, un hombre como el apóstol Pablo, a quien tantos otros citaban para decir que la mujer no hable en la iglesia, que Pablo dijo esto, que se ponga el velo, que no se quite aquí, que haga aquello, que haga lo otro. Y esas controversias que habían contra las mujeres en aquellos tiempos, muchos utilizaban las palabras del apóstol Pablo para justificarse en eso. Pero ahora encontramos aquí que Pablo no hace ninguna diferenciación entre el bien que puede hacer Febe y que por favor todos allá la traten dignamente como es propio de los hermanos en la fe. Que no importa que ella sea mujer, que no importa que no esté casada o quién sabe cuál era su condición social, había que tratarla bien. Y luego sigue añadiendo la siguiente expresión, porque ella ha ayudado a muchas personas. La Biblia no especifica, el apóstol Pablo allí no dice qué tipo de ayuda le había prestado Febe a la iglesia.
pero buscando un poquito de información encontré que Febe era una mujer con muy buenas relaciones políticas y sociales. De manera que la iglesia en Cencrea, me imagino que en algunas ocasiones había tenido que utilizar a Febe para ciertos trámites y ciertas situaciones que las iglesias tienen que desarrollar en las comunidades donde se encuentran. Y si Febe era una mujer que tenía buenas relaciones políticas y sociales, vale la pena concluir entonces que tal vez ella había prestado un servicio que va más allá que simplemente ser una diaconisa en la puerta, dando la bienvenida al que llega al culto los días en que la sinagoga o la iglesia estaba abierta. Ella había servido a muchas personas, cumplía con integridad y con honestidad su trabajo de diaconisa y de servidora en la comunidad. No sé cómo era la situación financiera y económica de Febe, pero hay algunos comentarios que dicen que Febe había ayudado a muchos en la iglesia económicamente, de los cuales al final de ese versículo que estamos leyendo, el apóstol Pablo dice, entre los que me cuento yo. Parece que Febe en algún momento de todas esas demandas que el ministerio tenía del apóstol Pablo, ella le había ayudado de diferentes formas. Y encontré que el verbo que él utiliza allí para decir porque ella ha ayudado a muchos, es el mismo verbo que en griego se utiliza o se utilizaba para expresar el apoyo, la compañía, el soporte que se le daba que un atleta recibía de un entrenador en el proceso del tiempo en el que se estaba preparando para las competencias o para lo que iba a hacer en el futuro. De manera que Febe era para el apóstol Pablo en algunas ocasiones ese apoyo que él había necesitado para cumplir con la misión que llevaba. Era como la entrenadora que estaba allí para suplir lo que él pudiera necesitar en determinado momento. Él no especifica si esa ayuda de Febe era financiera, era de oración, era de su presencia, quizás preparando algún plato de comida para él o lavando su ropa en algún momento que él necesitara tener ropa limpia. No hay especificación de eso, pero si ese verbo dice que el que ayudaba se identifica con el que estaba siempre al lado de un atleta que debía cumplir una misión, entonces Pablo tenía la misión muy clara y Febe tenía muy claro que a ese apóstol había que ayudarlo y ella iba a estar cerca de él para brindarle el apoyo que fuera necesario, económico, físico o de cualquier índole que el apóstol lo necesitara. Y él les recuerda a ellos, trátenla bien porque ella ha hecho mucho por todos, incluyendo por mí. Ahora fíjate una cosa, hay algo aquí que yo quiero traer a colación y que no quiero que se me olvide. Por eso fue que yo anoté muchas cositas aquí, porque yo dije, nosotros necesitamos entender bien, hacernos una imagen clara de Febe para poder pensar qué me enseña Febe a mí, porque ahí es donde vamos. ¿Qué me enseña ella a mí que yo puedo copiar de este personaje de la Biblia? Fíjate que Febe había descubierto la forma de servir y de ayudar con sus dones en la iglesia. Porque ella era una diaconisa. Y esa es una forma excelente de ayudar en la iglesia. Y siempre me pongo a pensar cuando llegan los nombramientos. Yo me acuerdo cuando mi esposo era pastor de las iglesias, que cuando llegaba el momento de los nombramientos,
yo no sé, como que todo el mundo se volvía negativo. Muchas veces encontramos que la gente en la iglesia, cuando las juntas les piden, o yo me voy a corregir, cuando el Señor a través de la junta le pide a un miembro de iglesia para que tome parte activa con algún nombramiento, se sacan tantas excusas, se hacen tantas que no, yo no puedo, no, que yo estoy ocupado. Y muchas veces la gente busca que le den los puestos mayores. He conocido personas que los han llamado para ser diáconos en la iglesia. Dicen, no, yo no, para eso no. Si quieren me ponen director de sociedades jóvenes. Si quieren yo puedo otro, pero para diácono no. O sea, como que desmeritan los cargos. Como que piensan que lo más importante son directores de los departamentos más relevantes de la iglesia, cuando en la iglesia, déjenme decirle, en el cuerpo de Jesucristo, es una figura que el apóstol Pablo presenta allí en sus escritos. En la iglesia, todos, ¿ok? Todos somos necesarios e importantes. Todos. Entonces, Febe nos enseña a nosotros que ser diaconisa no es ninguna labor de poca importancia en la iglesia. Será de poca importancia de acuerdo a la manera como nosotros visualicemos lo que Dios nos pide en esa responsabilidad. Así de sencillo. Febe también había entendido que en la iglesia no hay unas personas que tengan más relevancia que otras, que haya que darle más importancia a unos sí y a otros no. Febe había entendido que lo más importante en el cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia, es ser un servidor. Que el Señor no te llama para sentarte en una silla y ser espectador de todo lo que pasa de un lado para otro. Te llama para servir. Febe lo había entendido a cabalidad. Otra cosita que encontré es que Febe se había ganado la confianza de los hermanos en su iglesia y por eso se le daban responsabilidades para cumplir y ayudar que ella nunca rechazó, sino que la siguió siempre con amor, con cariño y fue hasta más allá posiblemente de lo que se le pedía en varias ocasiones. Encontré también que Febe, tal vez por no tener problemas financieros, no necesitaba ni esperaba de la iglesia un tipo de ayuda económica, como a veces nosotros pensamos que es lo único que se necesita en la iglesia. A veces nos concretamos solamente a lo material. Y sí, hay personas en la iglesia que tienen necesidades materiales, yo lo sé que sí. De nada serviría que nosotros llamemos un hermano, por ejemplo, o veamos un hermano en la iglesia y le digamos, hermano, te quiero mucho, te aprecio mucho, yo oro por ti, siempre oro por ti, pero tú sabes que ese hermano no tiene suficiente para comer y ni siquiera te inmuta para ir y comprar algo y llevárselo a su casa para que tenga alimento. O sea, yo oro por ti, pero tú ve a ver de dónde sacas la comida. No, ¿qué es eso? ¿Qué clase de religión es esa? Si yo oro por ti, yo también tengo que saber qué te hace falta a ti. Y de alguna manera, si yo la puedo suplir, yo la voy a suplir. Tú no tienes que vivir dependiendo de mí, pero si en algún momento yo puedo ser el instrumento a través del cual Dios me permita hacer algo por ti, pues yo lo voy a hacer porque yo soy una servidora del Señor. Soy de la familia de Dios. Y en la familia de Dios
todos nos ayudamos. Así que Febe había encontrado que a ella no le hacía falta cosas económicamente. Pero quiero decirte una cosa, seguramente le hacía falta que sus hermanos entendieran que ella era feliz sirviendo a los demás. Y te pregunto yo, ¿tú le has expresado a los miembros de tu iglesia que están allí y que hacen cosas unos por otros, los que están en puestos de liderazgo, tú les has expresado tu gratitud por lo que hacen por ti? Puede ser que muchos de ellos no necesiten nada económicamente de ti, pero déjame decirte algo. Una palabra de encomio, una palabra de gratitud, una palabra de reconocimiento no le cae mal a nadie. A todos les hace bien. Yo quiero decirte algo, porque es que este es un buen foro para decir ciertas cosas. No voy a mirar el técnico para que no me diga, no lo diga. No, él nunca me dice eso. Déjame decirte que en esta pandemia, donde nos hemos visto privados por un año ya, de la alegría de la confraternidad que los cultos nos brindaban, algunos nos hemos sentido muy solos. Y esa soledad no ha sido porque nos hacía falta nada material, porque Dios ha sido tan grande en bondad y misericordia. Se ha desbordado por su pueblo en esta pandemia. Yo estoy segura que tú también, que estás conmigo en esta tarde, lo puedes decir. Por allí en el chat tú lo puedes decir. Dime si te ha faltado algo, si Dios no te ha dado por lo menos algo para comer todos los días para ti, para tu familia. A lo mejor algunos de los que nos acompañan aquí han perdido seres amados en esta pandemia. Pero dime una cosa, ¿te ha faltado el consuelo del Señor? Puede que te haya faltado el consuelo de tus hermanos de la iglesia, puede que sí, no sé. Pero seguro Dios ha provisto para ti más de lo que tú podías esperar. Y yo doy fe en este momento, pero yo quiero decirte una cosa, nos hemos sentido solos. Y a veces hemos pensado, ¿qué será de el hermano fulano de tal? ¿Se acordará el hermano fulano, la hermana fulana de tal de nosotros? En nuestras oraciones no han faltado nuestros hermanos. Me pregunto, ¿habremos estado nosotros en las oraciones de ellos? Espero que sí. Espero que sí. Y hasta creo que tal vez sí. ¿Saben por qué? Porque Dios ha sido tan bueno con nosotros que tiene que ser que ha respondido muchas oraciones, muchas más de las que nosotros nos imaginamos. Pero humanamente, hace falta que le digamos a nuestros hermanos, que les reconozcamos lo que ellos hacen por el Señor y que le agradezcamos porque están allí siempre para nosotros. Tú seguramente puedes identificar hermanos de la iglesia que en los momentos más difíciles de tu vida han extendido su mano para ayudarte, para darte la palabra a su tiempo, para darte el apoyo que tú necesitabas. ¿Has hecho tú lo mismo con otros? Febe lo hizo. La Biblia no dice que Febe recibiera ni un centavo de la iglesia de Cencrea, pero sirvió de una forma tan y tan espectacular que el apóstol Pablo dice, por favor, trátenla con cariño, ayúdenla en lo que ella pueda necesitar. Todo lo que ella vaya a necesitar, háganlo, porque ella es un miembro de la familia de Dios que ha ayudado a mucha gente y me ha ayudado a mí también. Pablo no tenía cómo pagarle a Febe lo que ella había hecho por él en su ministerio. Creo que se lo pagó escribiendo estos 2 versículos. Porque, ¿de qué manera se los pagó? Se lo pagó motivándote a ti y a mí para que hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo con los que llegan a nuestra iglesia, con los que sirven en nuestra iglesia. Y yo quiero en este momento, para concluir este estudio, que es muy corto,
No porque yo no tenga nada más que decir, sino porque yo te lo voy a dejar a ti, porque lo próximo de este estudio lo vas a escribir tú y lo vas a decir tú, con lo que tú vas a hacer por tu iglesia. Los templos todavía algunos están cerrados, pero hay una cosa que no se ha cerrado y es lo que tú puedes hacer por otras personas. Aquí a la puerta de mi casa, por mucho tiempo, mis hijos vinieron trayendo comida. A la puerta de algunas casas que todavía estén cerradas, tú podrías estar llevando comida. A la puerta de muchas casas que todavía están cerradas y que tú no puedes entrar para dar un abuso, hay teléfonos que tú puedes llamar para decirle cuánto aprecias, cuánto extrañas, cuánto quieres a esas personas y para preguntarle, ¿hay algo que te hace falta que yo te puedo ayudar? Y óyeme bien, no tienes que ir a contagiarlo, ¿ok? No. Si hay algo que puedes hacer por otra persona sin llevar el virus a esa otra persona, hazlo. Hazlo porque Febe lo hizo. Febe nunca dejó de servir. ¿Cómo lo fue en Roma? Espero que le haya ido bien, porque con semejante recomendación del apóstol Pablo, estoy segura que los prejuicios por ser mujer y cualquier otra cosa que pudiera haber impedido que ella entregara la carta a los romanos como el apóstol Pablo se la entregó con toda confianza y con toda seguridad de que ella lo iba a hacer de corazón, le tiene que haber ido bien. Y ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para servir? ¿Cómo estás ayudando? ¿Se puede confiar en ti? En Febe se podía, y yo estoy segura que en ti también. Entonces, ahora te digo como dice la palabra. Haz lo que tienes que hacer en el nombre del Señor y recibirás bendiciones hasta que sobreabunden, como yo estoy segura que las recibió Febe, porque no hay nada que produzca más alegría y bienestar que servir a otros. ¿Estás conmigo? Yo sé que sí. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias te damos en esta hora, porque estos cortos versículos que hablan de esta mujer tan entregada a tu iglesia, tan entregada a servirte, tan llena de amor, compasión, benevolencia para con otros, tú la usaste y tú permitiste que el apóstol Pablo escribiera estas cosas sencillas de ella para que pudiéramos conocerla, para que pudiéramos reflexionar y para que pudiéramos inspirarnos a nosotras mismas. Perdónanos, Señor, cuando en algunas ocasiones nos has llamado para servir en tu iglesia y hemos rehusado. Perdónanos cuando hemos puesto toda clase de excusas para no sacrificarnos por otros, algo que nunca Febe hizo, porque todo lo puso a la disposición de la iglesia, del apóstol Pablo y de todos aquellos que lo necesitaban. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que lo hemos hecho en algunas ocasiones, pero ayúdanos a entender que no hay puestos grandes ni puestos pequeños en la iglesia, sino que una vez que hemos aceptado servirte, es porque tú quieres usarnos y tienes algo especial para nosotros. Guíanos en nuestro servicio hacia ti. Y pedimos, Señor, que en el día cuando tú vengas, nosotros podamos escuchar esas palabras: bien hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso queremos escucharlo, porque eso también lo va a escuchar Febe. Gracias por ella. Bendícenos en esta tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos.
Amén. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana próxima, si Dios nos da vida y salud, para estudiar de otro personaje de la Biblia. Los quiero mucho, cuídense y a disfrutar el resto de la semana. Bye.